Buen día, ya apague. Gira a la izquierda. A Carajo, de continuación, Guarequiri, usted, carajo. Quiero leer pelotudeces, no me interesan, carajo. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo.
get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Acá me están pidiendo algo. ¿Cómo se comparte foto? O sea, JPG a PDF. Puedes convertir en internet. Pones JPG a Pero Ana, PDF. me voy a hacer el cheto. Espera. Gemini. Oye, vaya. Oye, Siri. Hola, Susana. ¿Cómo se convierte un JPG a PDF? Para Convierte convertir. imágenes JPG a PDF. Pásame tu imagen, te ya convertir. Sos lo más. Genau. Ahí está. Para convertir un archivo, primero Ahí debes está. sacarte la burreza. Dejar de ser un burro digital. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Yo digo que en serio la tecnología nos va a vocear a nosotros en breve. Es a mí me va a vocear ya. Yo no manejo nada. Tipo como en la facultad te iba, eso ya debieron dar en el colegio. Y vos. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, me piden todo digital y yo quiero imprimir todavía. Yo Anal. también. ¿Entendés? Yo necesito Anal. enviar en físico. A mí me mandaron el guión de mi última obra en digital. Y yo dije, chicos, no, yo necesito papel. Sí, necesito no, para y marcar. yo con todo quiero imprimir. Y ahí cerca de casa se abrió un impresión 24 horas. ¿En serio? Y ¡Epa! demasiado que me llega, yo me voy. 3 imágenes nomás me llegó. 4. A ver, vos. Bueno, mientras tanto, buen día, gente, ¿cómo están? Buen día, Bienvenidos. Buen día, buen día, buen día. Ya pagues, ya pagues, ya pagues. Gira a la izquierda. Bienvenidos a No Pensé Pasar por Esto. Aquí estoy ahí. Gracias. Y esto como son ahí está. certificados y demás, ¿Cómo? tienen que escanearse luego bien. O sea, no Ah. así va y va, hijo. No, pero yo quité foto nomás. Por eso. Ah, se tiene que escanear luego. Pero ese va a Pero poder se va a hacer. poder Te hacer va a PDF. servir, te va a Ah, servir. ya está. ¿Viste lo que es? Lo que La juventud. Necesitamos un jovencito. Por eso es que el colágeno. ¿Perdón? Un jovencito. ¡Epa! Necesitamos un colágeno porque los colágenos entienden todo. Claro. Cómprame pizza y cógeme. Exacto, los colágenos. No necesitamos nosotros los hombres colágenos. Claro. ¿Tiene algún orden en específico? No, así nomás. Che, lindo día hoy, nubladito. Quiero decir una cosa. Hay que quejarme luego ya de Ya otra entrada. vez. No, nada. Cuando alguien te da paso, estamos en Paraguay, cuando alguien, un chofer, te da paso y vos cruzas, ¿cómo reaccionamos nosotros? Pero, no, ¿cómo que bocinazo, loca? El transeúnte, ¿cuál es la reacción natural de nosotros? Corre. No, pero, Sí, sí. Gracias. Sí. ¿Verdad? Porque acá pensamos que no es la obligación dar paso al No, te peatón. voy a ¿verdad? mostrar Exacto. cómo lo hace. ¿Cómo es? A ver. Ahí está. Ahí está. Qué grande mi amigo Chile, carajo. ¡Epa! Está cruzando. Y ahí, pip, pip, tic, tic, te hace juego de luces. Claro. ¿Entendés? Ese es. Ahí está. Bueno, ocurrió lo siguiente y me voy a parar para recrear. Estaba, después de imprimir todo eso, Sí. zona IPS. Sí, ahí lo quilombo. Y la mayoría luego de ahí anga, con todo respeto, pero la mayoría de los peatones están anga con muleta y todo eso porque salen de IPS. Y así fue. Mira, gracias Ari. Le doy paso porque venían 3 colectivos y me estaban bocinando y yo le hago pip pip. Y el señor cruzaba a la gente. Y el señor, No, basta. y yo pip pip, ¿Quién era más amable jugábamos? cruzaba. Y el señor me También. puteó por darle paso. Y obviamente, y estaba con su hija, parece. Y obviamente, va épico, te queja porque te doy paso amargado. Y la chica que estaba.
Y el viejo, Basta. Así te hacen. Y te quitan las ganas de ser buen ciudadano. ¿qué ¿Verdad? le pasa? Sí, así te hacen. Qué loco arma. Y bueno, así eso me pasó ya ahí de entrada nomás luego. Así que sean amables los unos con los otros. Y si tenés un mal día, respirá y contá hasta 10 o hasta 11. Por la duda Yo nomás. 15. Hasta 15 pero también. Funciona también hasta 15. Yo tampoco hoy quise ser buena onda. Solo más, hijo. ¿Qué pasó? ¿Quisiste buena Y onda? estábamos en el tráfico acá sobre España, Sí. frente a un... ¿Cómo se llama esto donde venden autos? Concesionario. Concesionaria de vehículos. Que se llama... AGE. Ah, y Ah, ah. ya. Eh. Sí. Y iba a ingresar un vehículo al local, ¿verdad? Y yo le estaba tapando la entrada. Bueno, mire con mi cámara si había espacio para retroceder y si había bastante, entonces retrocedí. En eso el man entra acá frente a mí, viene una moto. No. ¿Y después? Y yo dije, no, debí quedarme nomás, tipo, Claro. viste, yo quise ser amable y le fundí ahí la mañana a los dos. Claro. Bueno, igual la moto también, nada que ver por dónde estaba viniendo, pero de Racore, dije yo. Siempre hacen eso. ¡Ay, te rajaste! Obvio, yo no tenía la culpa. Pero Yo solo le di lugar. en esos casos, a mí ya me pasó también varias veces, si es que quiere entrar en su casa, ponele, y vos estás ahí porque es avenida principal, y la otra persona, tipo, te juega luces, eso así como, dame paso, de mi casa, y no corresponde eso. O sea, él Bueno, tiene yo- que esperar, o en todo caso, Claro. y retomar y venir por el carril. Bueno, yo para ayudar nomás al tráfico de este lado que Claro. estaba atajando todo, retrocedí ya que había lugar. Claro. Y cuando iba a entrar el man, le viene una moto. Y no, y ayer. No, es tu culpa, Elías, no es tu culpa, dije yo. Pero yo sí casi. Ayer tuve pedo. Porque yo creo que iba a ser mi culpa. También otra vez, zona IPS. Y me fui a imprimir otra vez otra cosa. Dios mío. Imprimí ahí una cosita que quería, un certificado. Preso vive él. Y me fui, imprimí demasiado como me gusta ese lugar. Ya me conocen todos. La señora y yo. Pero retrocedo porque venían ya los vehículos, ya venían. Y retrocedo medio rápido, lento. Y acá estaba cruzando una señora por atrás. Sí, Pero ese iba a ser mi culpa. Claro, claro Ok. que sí. Acá, por ejemplo, quiere pasar también eso cuando vos salís acá mismo. Porque los perros no ven, pues. Claro. ¿verdad? Entonces vos estás pasando por detrás y de repente... No, y ya ese- pasó. Ya pasó, pero Ah, de una ahí vez. por lo menos va a ser despacito un tiki. Claro. Pero el otro yo salí medio rapidito y tuve pedo legalmente. Yo, por ejemplo, tengo esa camarita que pi, 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 te dice. ¡Epa! Ya te avisa si hay alguien detrás. A mí no me avisó mi camarita ahora. ¿Te avisó? No. Ah, No le censó a la señora, pues. Y ayer en tercer tiempo tuve el mayor miedo de mi vida. ¿Por qué? No, de todo como me pasó esta semana. Viniste de vacaciones, bonito, empallenado, Guapa, ¿vale? pa, pa, pa. Tuve el mayor miedo de todo dueño de vehículo. Sí. Que se engranó el motor por falta de aceite. Vos sabés que no la camioneta de Sofi, sino mi favorito, el auto. Que amo ese auto. pero ¿y qué tal con el mantenimiento? La No le hago todo, pero viste famoso, con algún bache pues puede perder aceite. Sí. Sí, se agujerea el coso y Te clavan mal y te clavan mal y Perder. perder aceite. Tenés que controlar siempre por eso. te estaba. Quiere pasar. Y, Pero eso tiene repuesto. y sí, pero no. Se engrana el motor y se tiene que Cambiar el motor. o cambiar el motor o volver a Rectificar un desarmar, armar todo eso y 20 palos no te salva. Está, Y comprar vos sabés otro que auto. llego y comienza a soquear y todita las luces así, pi, 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 y bum, 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 y sale humo negro. Mira. Y un olor medio a quemado, pero plástico quemado. Algo y yo dije, mentira. Me muero acá, dijiste. Eso fue saliendo del programa. Llegando, Ah. apago, veo todo.
un olor horrible dentro del auto, todo fucha, digo, tal, tal, tal. Y bueno, y frente a tercer tiempo hay un señor que hace cambio de aceite. Ah, sí, que vende lubricante. Que vende lubricante, Sí. eso. Don Sanabria. Y bueno, voy a ver, controlé yo, pero ¿qué iba a hacer? Estaba en el nivel el aceite, pero lo que ocurre cuando se engrana el motor, el aceite hierve. El poco aceite que queda hierve y salpica por todos lados y no sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a ver, un experto. ¡Ay! Don Sanabria. 7:30 de la tarde. Picadito también. Don Sanabria, ¿qué tal? ¡Oh! Quiero que vea, por favor, acá. ¡Oh! Acá en el estacionamiento de tercer tiempo. ¡Ajá! Y yo iba a entrar a las 8 de la noche. Venga, señorcito, ya, Don Sanabria. Ay, mi vida, don Sana. ¿Dónde está? Espera que mi luz, voy a traer mi luz. ¿Dónde está? Lo que sí que se fue ahí, menos 10 ya era. Yo ya estaba escuchando tercer tiempo, no. ¿Quién te llamaba escribano, verdad? Y ahí ya estaba, ve, abre todo. Ahí, como si fuese el día le midió el aceite. ¡Epa! No, este está bien. Ya. No sé por qué siempre tienen que... No, nada cuando le pasa a este José. Bueno, entonces no, el aceite no se engranó. No, este tiene bien todavía todo. Bueno, gracias, don Sanabria. Y después yo me puse a pensar así, ¿qué es lo que era? Y me olvidé que antes de viajar, yo le cargué alcohol porque es flex. ¿Y qué pasa con el alcohol cuando vos no usás 2 semanas? Se evapora. Y queda agua. Claro, Atoico Beima. Se me quedó, se convirtió. se evapora. Se convirtió en casi agua. Entonces esperé, hice todo el programa, todo. Volví a encender el vehículo 10 de la noche, igual. Llego a una estación de servicio, tanque lleno 97. Y ahí otra vez. Baby, o sea, literal, vos le estás alimentando mal a tu organismo. O sea, no la alimentaste No en la realidad. alimentaste. No la alimenté, le dejé andar ahí con su estómago vacío a mi Y ahora le autito. diste de comer y cómo, ¿no? Ya, ahora ya está. No, ahora ya hoy coité mi Chevy. Lo Ya que está. es, ¿verdad? Cosa de choco. Yo, por ejemplo, a mí me pasa eso y yo tranquilamente en la calle me van a joder, me van a decir, mira, no, 2 palos, esto va a salir. Y yo caigo de Claro. redonda. No, pero quiero es que te nada. desespera. Claro. Yo estaba a punto de decirle a don Sanabria, no sé, tirarle 10 litros de aceite por las dudas y te pago nomás, no sé, ¿de dónde voy a tarjetear? No, tranquilo. No. ¿Cuánto te debo, don Sanabria? Nada, compañero, tranquilo. Imagina, don Sanabria. Saluda a don Sanabria, un capo. 103 personas conectadas, Flower. ¡Oh, wow! Buenos días, Pomuteros. Dice equipo, feliz jueves. Saludos de Barrio San Pablo. Pedriño comenta y está acá. Él está sentado acá y él comenta. Sí. Está el zar de la aduana presente, ¿eh? Aprendan, chicos. Espero que sea del agrado de todo el programa de hoy, dice Pedriño. Hoy viene Ainara, sí. Hoy hay Aina Jim. Aina Jim. Sí, UPA. ¡Epa! Soy rápida. Adelante, sí. Dice, pero ahí salió mal, esa foto no salió. Me encanta Pedriño. Buen día, dice, saludos acá, Espero que Cupé. sea del agrado de todos el programa de hoy. No, ya te Bueno. digo. Desde Cacupé, dice Rodrigo, dice Celso en Buenos Aires. ¡Epa! Él dice, en Buenos Aires el peatón tiene todos los derechos. O sea, si no pasa en rojo tenés que cederme, porque si lo chocas estás en el horno, dice. Así es, y acá también tendría que ser así. Y acá está. Buen día de demonios Demonios, de hijo de Satam. puta. Dios mío, cuando un bloque de fantasmas falso como antes José, los famosos corre papu. Corre papucho en vez de correr Marcelo, salí de ahí Marcelo. Vos sabés que quiero hacer TVtazo hoy con el jueves de TVT. Sí. Yo nunca vi en vivo el pedido de disculpa que yo hice. ¿En serio? A mí me da vergüenza ajena y ni siquiera soy yo el... Está en YouTube, vamos a ver. ¿Quieres ver? Qué horror. Yo nunca vi.
Estamos hablando del año 2013. Boludo, 11 qué años. masoquismo. Yo, por ejemplo, no quiero irte a ver cosas de mi pasado. A ver, vamos a buscar Yo con los videos que hago no quiero ver. Yo tampoco. Y a mí hay veces que me preguntan, ¿te acuerdas de ese tu video que hiciste las maestras? Y yo, ¿cuál de todos, amor? No te acuerdas más. Bueno, buen día, chicos. ¿Qué pasó de Quique? Dice, está de luto. Está de entró luto, Quique. Llanito. Buen día, ¿qué pasó de Domingo YKP? Él está... Él está Él está de puto. esperando que lleguen, no sé, ahora es repositor, también está esperando que le lleguen productos. Pero él es de todo realmente. Sí. Domingo de verdad es nuestro Multisystem. utilero, mayutero, Sí. Macatero. figura, macatero, Historiador. historiador. dije, Y vos le relator de decís a fútbol. Domingo, por ejemplo, dejé mi auto acá a 4 cuadras, acompáñame, nadie te va a acompañar más también. Si vos le decís preparame tereré y te prepara tu tereré. Carpintero, albañil, arregla calefón, también resistencia. Mal, carro, pero arregla. plomero, tuberías también arregla. Limpia patio. Faltan las ideas y las idas y vueltas con demonio y otaku, dice Sadi. Sí, no, ya te digo. Che, hoy viene la rutina Otaku-kun. Hoy tiene que venir, no, es que hoy está. Hoy tiene que venir. Pero él estaba también en la rutina la vez pasada y no vino. No llegó. No, lo que pasa es que ese no día le- que lloreo vino acá y por su oreja tanto le tentaron. Ese día otaku le tenía que Pobre Lloreo. destronar. A Lloreo nunca. Y no Nunca vino. más vino a Lloreo por eso. pero- Bueno, tengo mensajitos también en Twitch. Mentira, dice? no hay nada. No hay nada, pero voy a saludar porque yo todavía no saludé. Dale, Hola pues. Silvia, hola ¿Qué tal? papá, ¿cómo andamos? Hola, ¿Qué tal, Porquesa? Bendecido día para todos, gracias por estar acá. ¿Verdad? Un nuevo día Un nuevo ¿De día. para verdad? disfrutar. Sí, hoy Estuvimos decíamos con ella hablando que con agradecido nos levantamos hoy. Hoy sí, ella agradeció al entrar a la ducha al Señor Jesucristo nuestro ¡Epa! Señor. Y nada, bendecido para nosotros estar acá, tener un programa, estar al lado de José, Sí. Silvi, te amo y te adoro. Y la Sí. producción que es hermosa. Che, ¿verdad? al médico, no le cambies esta medicación, por favor. Así No que le cambies esta gracias. medicación. Me solucionó en un ratito lo del PDF. Está amable. Está... Hoy te doy, Elías, un 9.5. Al compañero que Viste hoy que tomó por su día. Alegrón. Nos diste show, nos diste alegría y Aura. nos diste PDF. Y a Ari que le amo que estaba luego acá y le dije que le quería dar de 4. ¿Qué tal, Porquesa? Me encanta esta medicación. Sí, no, Tengo la un de- mensajito en Twitch, chicos. pues. J. Manu se dice buen día, bendecido día para todos, bendecido día para vos también. Te amo y te adoro. ¿Sabes cuando yo nervio ya y tiemblo? Cuando Elías viene así y ya. No, lo que pasa, y ya, yo ahí tira. Core. Pero Harto. ahora está esta medicación. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros en maquillaje tuvimos un momento de gratitud. Porque ¡Epa! estuvimos viendo en TikTok que hay que ser agradecido. Agradecido. Entonces nosotros hoy nos saludamos y ¿cómo estás, amor? Y bien, agradecida con la vida. Sí, Así estamos. 5, y por eso queremos que vos hagas tu agradecimiento. 5 agradecimientos. Agradezco por la vida, agradezco Bien. por haberme despertado hoy sano y salvo. Muy bien. Agradezco por mi hija, por mi familia. Agradezco por el trabajo y agradezco porque no se engranó el motor de mi auto. Muy bien. Muy bien, muy eso es bien. el agradecimiento. Desde ahora, todos los días, al empezar Vamos a el programa, agradecer. vamos a agradecer. Pero vos sabés, me caló hondo una frase que vi en Instagram. A ver, ¿cuál frase? Algo así era, no me acuerdo también, pero es: tu problema cotidiano puede ser el sueño de alguien más. O sea, tipo, Claro. Claro. vos así estás, dirás, core, mi auto, estás con el tráfico, mi auto. Sí. Y otro está pensando, ¿cómo quiero tener un auto? Igual tener Claro. un auto tampoco es da gusto. A mí me gusta. Bueno, es mucha responsabilidad tener un auto, no es tener nomás un auto. Sí. Tipo, Pero es algo que Pero- te puede cambiar el estado de ánimo de una manera que vos no dimensionas. Claro, tipo, ay, que este lavarropa me va a volver loco, no puede luego cargar más de 5 kilos. Y en otro lado hay una señora, en el río lavando, ¿entendés? claro, ¿entendés? Claro. Core, será, tengo que estar peor, a las 10 de la mañana en el programa, no sé qué puta. Me corta toda la mañana y hay otra persona que dice, algún día voy a hacer streaming
Claro, así Ese. mismo. O si no, quedarte sin auto, por ejemplo. ¿Eh? Quedarte sin auto, ¿verdad? Que tiene que venir alguien a buscarte, un chofer, ¿verdad? Todo eso es ya una logística distinta que altera tu... No es como que vos disponés, tú te vas y ya está, ¿entendés? Sí. Sí. 11 años después. 11 años después. 13 años después. 13 años después. Yo estaba en 2024. Ay, yo no quiero ni escuchar. 13 años después voy a ver por primera vez el pedido de disculpas de José Ayala por romper la tacuara salida ahí, Marcelo. A ver. A ver, Esperen, dice. a ver, no. Esperamos, porque- Pedí disculpas, obviamente todo guionado, pero Boludo. dije Ey, no. muchas cosas sin decir un carajo. Eso me acuerdo. O sea, cantinflaste. Es recontra cantinflé. Y la gente viejo. Basta. A ver, Un país, cuando usted un país veía- te sigue odiando. Pero vos te das cuenta, ahora obviamente es distinto, pero te das cuenta que no era grave. No, es O sea, grave. no eran cosas Y así, el- lo que el- fue en ese momento. que El yo- hater hasta ahora me dice, no, a vos no se te cree, vos mentís con el bombero. A ver un poco, pedido de disculpas, José Ayala, rompe la tacuara, año 2013, TVT. Transcurso de la semana, entre el sábado pasado y este sábado, ocurrieron muchas cosas. Y este es el momento en que nosotros vamos a hablar. Era más. Y pido por favor que nos escuchen. ¿Quién era Wisin? Vamos, en primer lugar, a pedir disculpas Re sinceras careta disculpas era su disculpa. a las personas Hola, ¿qué hace? que se sintieron heridas en sus sensibilidades. Leía, boludo. Ok. Estaba Pedimos leyendo. sinceras, Teleprompter tenía. en serio, de corazón, disculpas a aquellas personas que Hijo de puta. se habrán sentido heridas ahí en su sensibilidad. Herida, 1000 veces. Nuestra Queremos- intención no es ofender a nadie. Ponele. No, porque sale indiferido, Soleta. Por eso pedimos disculpas a las personas que creen y a las personas que no creen también. En segundo lugar, mucha gente preguntaba por qué nos llamamos a silencio. ¿Por qué? Una semana. Y justamente toda esta semana nos llamamos a silencio ¿Por qué? porque queríamos aclararlo aquí en nuestro programa, en tu programa, este programa que vos todos los sábados seguís. Llevamos semana acá, Héctor, quiere hacer que se cruce, mira, yo cierro el copete que se escucha una vez más, ¿te parece? Este es el lugar para hablar de frente. Y la gente le creía, boludo. Nosotros, si teníamos un programa 3 veces por semana, a la emisión siguiente lo hacíamos, sin problema. Wisin y Yandel. Pero tenemos una emisión, es una vez a la semana, es semanal esto. Y ya lo ven aquí, ahora, al comienzo. Estamos hablándote. La cara Que se de escuchen más que se cruzó alguien en el fondo. Y ahí dice José, hay que José me diga, salí, ¿entendés? Sinceramente. Estoy emocionado. La segunda razón por la cual nos llamamos a silencio Porque mintieron. fue porque se realizó en toda la semana una campaña sucia. Tirando. No, cuando le vea, ahí José me dice, vámonos ya. Esperen porque me estoy emocionando. Uno puede decir, no sé, nunca antes a un programa le habrán hecho una campaña así. Esa barba, boludo. No sé. Pero nosotros no vamos a prestarnos a ese juego sucio. No vamos a Man, caer le en mentiste eso. a todo un país, Por eso boludo. nosotros hoy hablamos. Los videos que están corriendo ahora en internet fueron hechos con malicia. Estaban sistemáticamente editados para que salga un día, al día siguiente, partido no sé cuántas partes, con subtítulos. No, yo me voy a quedar nomás acá. Hace y mové todito. Y ahí José me decía, andate. Cagate más. Sí. Cagate en las patas. Dale, mové, rompe la tacuara. Cagate. Espera un ratito que esté hablando y después recién. Los audios estaban ecualizados para que se escuche todo. En algunos casos
Ponían palabras fuera de contexto, ponían risas ficticias y todo. Con la luz de él nomás que se vea que se cruzó algo. Y ahí se ve, decimos, grita manopla. Y que se mueva toda la tacuara. Agachado, agachado. Y nosotros no nos vamos a prestar a ese juego, no nos vamos a prestar a esa campaña sucia de algunos medios de comunicación. No, pues, tengo miedo que sea muy evidente. Tapate con la tela. Hay que cuidar eso. Tapate con la tela. Y el bloque de los expedientes insólitos ¿Qué es? es un bloque Hola. donde nosotros intentamos contar las historias de la gente. La gente, esa misma gente que nos llama, Mi amor. tengo esta historia para contar. Ni Mazzoleni en la pandemia jugó tanto con la gente. Boludo. Era Mazzoleni explicando por qué no estaban los insumos, viejo. Boludo, soy marito. Herir en sus susceptibilidades. Entonces me quedó. Pero decime, José, la gente creyó en tus disculpas. De la core se emocionaron todos. Gracias, José, por salir a hablar. Pero estaba leyendo, boludo. No, me memoricé, pero estaba mirando así para no ponerme nervioso. Entonces, cuando uno hace un discurso, nunca, o stand-up, nunca de los nunca le mires a alguien así. Por ejemplo, vos estás hablando y mirás a la cámara y de repente mirás un punto ciego para concentrarte. Y en el stand-up vos haces guau, cuando das un discurso, vos haces guau, que le estás mirando a alguien, pero en realidad estabas haciendo ahí nomás. Sí. ¿Entendés? Y parece que te estoy mirando, pero estoy mirando detrás de vos. Eso es cierto. Para concentrarte. Porque por ahí le miras a alguien y tiene cara de culo y ese ya te saca. Te saca. Sí, te O chupa toda la alguien ahí que te mira y te hace... Ahí te Sí. desconcentras. Y lo peor que te puede pasar cuando estás haciendo un stand-up es que se va alguien que demasiado quiere adelantarse a tu chiste. Y vos estás ahí. Ustedes se dieron cuenta que el boxer... Sí, yo tengo boxer roto, yo tengo. Sucede. Ahora pedí disculpas por haber pedido disculpas. ...15 años después pide la disculpa. Pero de verdad. Y sin barbita. Pero que sean sinceras, José, de verdad. Mucha gente... Hasta ahora le huele a mucha Pasó gente. bien el tiempo para mí. Dale. Legalmente sí. Dale, dupla. Buenos días. Cortame la música. Estamos hoy aquí porque no estamos allá. Pero si estuviésemos allá y no estuviésemos aquí, diríamos que estamos. Sí. Esta última semana estuvimos acá y este es el momento de decirte a vos, estamos. Y sí, hoy te queremos pedir disculpas. Disculpas. ¿Qué son las disculpas? Viene de una palabra griega, disculpulis, que es estar aquí, estar allá y estar en todos los lugares. ¿Cuándo nace la disculpa? Uno no tiene respuestas. Por eso te decimos gracias. Y te pedimos que sigas y que seas agradecido. La empanada de carne tiene un poco de huevo. ¿Y por qué? ¿Por qué la empanada de huevo no tiene un poco de carne? Sí. Se dice que separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. Entonces, nosotros estamos acá para decirte, seguimos. Muchas gracias. Bravo, bravo. 14 años después, chicos.
Papá, necesitamos la disculpa en guaraní para la gente que habla guaraní nomás. Y poname. Pegue disculpa ahora. Ahora, hola, renuncio. Qué loco será. Y ese. Pero de verdad, esto estuvo más emotivo que el otro. Boludo, imagínate si ahora, por ejemplo, se piden todo disculpa ahora, 1000 años después la gente se pelearon en televisión, por ejemplo. Imagínate. Así, Fonty Roy que le pida disculpa a Piquito. Justo, ¿cómo era? Larisa con Norita, ¿entendés? Y pero lo peor es que la gente pide que vuelva a Expediente Insólito, sabiendo que tiene que bola. volver. Sí. Ruth Alcaraz le pide Sí. disculpas a esa otra Blanca. a Blanca. Sí, Esa fue. pero ahora otra vez. ¿entendés? Otra vez. Los perros, Sí. fuerza Pitu, yo te creo, hey. Cuando te pide tu novia y tenés que hacerle del boludo, dice. Fue la cumbre del entretenimiento ese momento, dice. Elías, mi amor, mi vida, me mandas un saludo, sos mi ídolo. Me pierdo una sola publicación, un solo programa tuyo. Me llamo Luna, te amo y te Luna. adoro. Saludos. Yo te creo, Ayala, soy terraplenista, hey. Domingo Comodín, dice Maena. Nos playamos porque le damos 4 de USA. Porque nos invitan a todos pollillos, dice. Qué loco. En esa época le creía más a José que a mi novia. Hoy día es más creíble cuando ella me decía te amo, dice. El penal de Tacuara y la mentira de José no se olvidan, dice. El arte de no decir nada diciendo mucho. Ese, el camelo, la tanga. Lamentable allá la llorana, por lo menos, dice. Vende humo. José, ya que es jueves de TVT, contarlo de por fin sabe depender. Y solo ya contábamos en época pasada. José en su momento más voltero, dice. Alto cringe. Sí. Hoy no hay contacto con la gente de exteriores, sí. Hoy vamos a tener, creo que con Salva otra vez. Hoy tenemos todo, chicos. Tenemos mensaje en WhatsApp. A ver, ¿qué dice el WhatsApp? ¡Epa! Hola, José. En mi casa se hizo la casa embrujada de Roque Alonso. Luis, padre soy. Posesión demoníaca. 13 años después, mi ambo. Hija mía. Muda. Pero ese mitad ahí sí dio miedo porque tenía fuerza. Y funcionó entonces. No, y ese yo no sé si era o no era. No quise luego más averiguar. El 60% era bola. Y había un 40% que pasaban las cosas así de repente. Bueno, le recordamos a la gente que WhatsApp, tipo, hay muchos mensajes, entonces de repente entra uno. Claro, colapsa. Colapsa las líneas. Se satura. Estas disculpas más falsas que político en campaña, Esa dice. onda. Y los políticos tienen ese discurso, José. Ya te No digo. pensé pasar por esto el TVT, dice. Yo no estoy familiarizado con el lore de Rompe la Tacuara. ¿Qué pasó? Dice Mandio. Y esa debe ser joven. Claro. Esta. Habla del famoso chupacabra. Eso pasó en nuestra zona en Trinidad, al lado de Gas. Esa gran mentira salió de tu hermano Quique Casanova. ¿Te acordás? Pero Teleshow hablaba del chupacabra. Sí. Impresionante. Ese piraña y nada, era inventado todo eso. Ya te digo. ¿Qué pasó con todas las modelos y promotoras de esa época, José? Muy pocas quedaron, dice. Ya no lo sé. ¿Verdad? No sabemos. Y bueno, Fabi está acá. Y No, Sonia pero Fabi- Batique está en Encarnación. No, pero Fabi y Sonia eran de la gran La jugada. gran jugada. 2011. ¿Y de acá qué era? Equipo Yo no- naranja. No, y acá era por fin sábado. No me acuerdo. El otro día. Paola Rebelli. Paola, Rebelli. sí. Paola Rebelli. Ella imagen de Flow. Sí, a full está ella. Fabi también evolucionó. Sí. Pokémon. Impresionante. Boludo, ¿sabes qué surge? Que surge la empanada tereré, de Don Vito. ¡Me gusta tu Vito. Cuando entra la albirroja, entra la emoción, entra el grito, entra la familia, entran los amigos y entra Don Vito. Don Vito presenta su alianza con la albirroja y sale a la cancha con sus 3 titulares. Don Vito, pancito y picantito. Este año cada partido se vive con más sabor. Entra la albirroja, entra Don Vito. Don Vito, rellenas de historias. Empanada de choclo. Arranca el partido y el tereré nunca falta. Santo Tomás presenta su nuevo empaque Paraguay, una edición especial que celebra el mejor ritual del mundo, donde se juntan la hierba y el fútbol. Encontralo en tu punto de venta más cercano en las variedades menta y boldo, menta purete, menta limón y con todo. Santo Tomás, el primero es para él. Pausa. Enseguida ya están nuestros amigos y amigas de Pura Hey Soul para hablarnos de este momento mágico de toda su trayectoria y de lo que se viene, Tete. ¡Epa! Only love's paradise.
This boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. Can't you see, brother Louis, Louis, Louis? I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louis. She's undercover. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, doing what it's doing. So leave it, Louis, 'cause I'm a lover. Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it.
10:53 en la República Guaraní. Ahí está Carloncho. Carloncho está triste porque Quique faltó 2 días. ¡Carloncho! Sí. ¡Carloncho! Mañana ya le va a tener otra vez. Claro, otra vez. ¿Vendemos ya el audio todavía? Bueno, primero hablamos de Belcan y Belcat, por supuesto. Dale a tu... Ahí estamos viendo la Costanera Sur. Impresionante la enramada. Encarnación, la Costanera Padre Bólica, ahí está. Realmente lindo está. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. 16 años esperamos este momento y ahora con Flow y Versus Sports vas a vivir el Mundial como nunca. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta del DT. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Ahora sí. Qué gusto. Ayer tuve el gusto de compartir con ellos en tercer tiempo. Reventaron. Hace ya más de una década luego que vienen reventando en el ámbito local e internacional. Visitaron lugares como Japón, olvídate, y otros más. Y estuvieron al lado, la semana pasada, al lado de una tal Katy Perry. Sí. Katy Perry. Tomando champagne con Sí. Paris Hilton. ¡Epa! Pelada como Catalina Pérez. Pelada. Pasé pelada porque había sido Katy Perry, preguntó por mí qué se hizo de mí. Tu Where is José Ayala? Sí. Where is José? Where is José? Señoras y señores, con ustedes, genios y genias de la música, pura Hey Soul, ¿cómo le va, chiquis? Hola, amigues. Hola, ¿Cómo hola. están? Pero muy bien, bienvenidos, por favor. Qué gusto tenerle. Bueno, yo le digo nuevamente, pero para la audiencia de Popu TV ya estamos. Gracias por recibirnos. No, por favor. Están haciendo un tour de medios increíble, mañana, tarde y noche, pero eso es lo bueno porque están en boca de todos y que eso se mantenga. Sí, hay que aprovechar esta oleada. Estamos de parabienes. Tenemos también un equipo súper genial que nos acompaña a todos lados. Oscar Mosqueira, Pati Colenda, siempre están atrás de nosotros para cuidarnos y estamos muy felices de contar con ellos. Y de este momento que yo creo que se viene, porque todavía no comenzamos, ¿verdad? Lo único que hicimos fue hacer nuestro trabajo en el Mundial, cantar el himno, pero se vienen un montón de cosas. Estamos grabando discos, terminamos de grabar un disco hermosísimo. Y muy contentos con los pies sobre la tierra también, felices por lo que estamos viviendo. Yo quiero saber, sí. seguro ya habrán contado en todos lados. No, pero la audiencia rota. Claro, ¿cómo fue que reciben la invitación y cómo lo tomaron ustedes? Recibimos la llamada el lunes a la tarde directamente de la FIFA, que nos dijeron que estaba esa posibilidad de que Pura Hey Soul cante el himno el viernes, el 12 de junio. El 12, y si estaríamos dispuestos a hacerlo. Me pidieron un par de documentos y una grabación. Que no teníamos. Y ahí al toque que fabricamos la grabación. Ahí, nos grabamos. preguntaron si ya cantamos el himno antes y le dijimos, sí, yes sir, yes sir, yes sir. Eso fue ese lunes de esa semana. Es el lunes a la noche. Para el martes, nosotros ya sabíamos que íbamos a ir. Nos llegó un mail de confirmación, pero no podíamos decir nada hasta que la FIFA confirme. Pero ya teníamos la prensa fuera de casa, era como que se rumoreaba y fue muy loco todo, pasó muy rápido. Para el miércoles ya estábamos en el avión, estábamos ya conociendo Los Ángeles, porque nunca antes habíamos ido a Los Ángeles. Y ver el estadio fue alucinante. Pasó todo muy rápido, Sil, demasiado rápido. Estamos todavía Mira lo que. Baby, cuéntenos cómo fue la experiencia de estar ahí frente a toda esa gente, el ambiente, el estadio enorme.
y cantar el himno de su país. Encima nosotros estuvimos realmente tratando de estar muy concentrados porque sabíamos que había como mucha expectativa al respecto. Sí. Estábamos más que nada preocupados en hacer bien nuestro trabajo. Miguel estaba súper exigente también con el arreglo musical, me decía, nos van a trozar Nos si no van a hacemos matar, bien por esto, favor. así que vamos nota por nota, así estábamos muy dedicados a ensayar también ese arreglo para hacerlo correctamente. Yo tengo mucho pánico escénico, entonces también lo que más quería era tratar de estar tranquila en ese momento para demostrarme a mí, a nuestro equipo y a todo el mundo que estamos también listos para esto y que también podemos disfrutar de un momento como esto, pues nos preparamos, como dice Miguel, toda nuestra vida nos preparamos para esto. Ahora vamos a sentir este momento y eso es lo que más nos gustó. Estuvimos desde el mediodía ahí en el estadio. Después ya era muy loca la energía, ¿verdad? Tipo, nos dio como un bajón a la tarde. Dormimos ahí en el piso 1 hora. En el piso, ahí en el estadio mismo, en nuestro camerino. Después nuestro equipo, bueno, ya es hora de prepararse. Nos levantamos, ¿verdad? Meditando, calentando. Me maquillé, me peiné. Después sí que ya le dimos a Anita Macatú. Ahí está. Y yo sí que Anita, concentrada en el Anita al lado de camerino. nuestro camerino. Y nosotros, yo llego Yo y le encerrada digo, en el camerino Jennifer, ahí. Sí, Anita está acá al lado. Y Anita dejó un bocadito, creo que No, Anita, ni Anita. un bocadito. No, gente. Estaba estirando con sus bailarinas y sus Estábamos bailarines. sus bailarines. Y no, ¿qué pico va a comer si tiene Ni ese un cuera? bocadito. Y también se sintió mucho de trabajo. Cuando nosotros nos dijeron, bueno, Katy Perry, y todo el mundo nos decía, le van a ver a Katy Perry. ¿Qué le vamos a ver a Katy Perry? Ella va a estar en un lado y nosotros vamos a estar en otro Pues lado. no va a pasar de largo Pero así. estaban en el backstage. La gran Shakira Y era- cuando hizo la fila de la loba. O Perana, o el Papa, cuando todo el mundo, el Papa, ¡shum! pasó, ¡Pum! Pasó ahí. El papá se atajaba así. Nosotros pensamos que ni ahí, pero eran trabajadoras del arte y trabajadores del arte que estaban todos ahí súper concentrados en cómo iba a ser la presentación y éramos todos iguales. Eso me pareció muy increíble, como Artistas todos trabajando concentrados. por un Y la producción solo- también, ¿verdad? Sí, por un solo espectáculo. Y después ya le vimos a Katy Perry y me animé a hablarle, le dije que éramos los que estábamos cantando el himno de Paraguay y me dijo, wow, I love you outfit, qué lindo, qué hermoso, qué bueno. Espera un ratito, le voy a llamar a mi compañera, me voy al camerino rápido. Le dije, Jenny, salí porque está Katy. No sabe te espera para una Y foto. Jenny así. Jenny, Pero tampoco estoy descansando. ¡Vení, No, de verdad, una onda así, porque Jenny, pues, lo más zen que hay antes de subir al escenario. Llenar el cuaputay. No me puedo quedar. Te viene muy fuerte. Tengo un te viene muy fuertísimo antes de subirme al escenario, no me Ahí quedo. afuera está Katy Perry, Ahí está pues, Anita, sí. está todo el mundo, Por vamos favor, ahora. salí ahora, están ahí afuera. Y le dije para que nos quitemos una foto y ahora, bueno, nos fuimos, Jenny, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, así. Nos quitamos una foto y después ella tenía que entrar, hablamos un ratito, después ya no cada uno a su camerino otra vez. Pero todo fue muy solemne, todo fue muy especial, para nosotros por lo menos, ¿verdad? Y nos trataron increíble. Estábamos viviendo ahí el sueño del pibe, en la gente de producción también, tengo entendido ahí que estábamos ahí todos, Claro. todos viviéndola, definitivamente, y al momento de entrar al escenario, todo el mundo nervioso, todo el mundo como que en la suya, y yo tenía una decisión, le pregunté antes a Oscar, tengo una dicotomía acá, porque nosotros usamos in-ears para Sí. poder escucharnos. Pero los in-ears te aíslan completamente de la gente. Por eso yo uso uno nomás, ¿verdad? Pero si uso uno voy a tener el feedback que el estadio era no, monstruoso. 80.000 personas. Y yo digo, hola, hola, se escucha, ¿verdad? Entonces puede ser confuso también Claro, para pero cantar. también porque quiero hay escuchar, un delay. también quiero escuchar las 70.000 personas. Entonces le dije a Oscar, estoy ahí indeciso. Si me quito uno y me dice, ponete los dos y hace bien tu laburo. En realidad, conociéndole a mi amigo Oscarcito,
¿Sabes qué? Ponete los dos. Hace bien ponete- tu laburo, ponete nomás los dos, ponete nomás los dos, porque porque- ya está, hace bien tu laburo, Sí, hace bien así. tu laburo. Vos disfrutá. Pero y chicos, el tema del himno, ¿verdad? A nivel, ¿verdad? Que musicalmente es difícil de entonar el himno. Ay, juez, Porque recontra está en una difícil. tonalidad ahí medio... Hardcore, heavy metal. Altísimo era para mí y para mí era Altísimo. rebajo. Y también encima primero pensamos la posibilidad medio de rearmonizar y íbamos a armonizar como para que no me quede tan alto. Pero después, conversando con bien, me dicen, nos van a matar. Sí. Vamos a hacer Había como es. muchísimos Porque comentarios. todo el mundo está y no sé qué, ¿verdad? Entonces, vamos. Y por a eso hacer. le decimos también a volvimos los, a a los grabar. pura haters que le tuvimos en cuenta a todos y todas también. Pero nosotros sabemos también cómo hacer nuestro trabajo Claro. y ubicarnos en los espacios. Ese espacio era también para representar al Paraguay, como dijimos. No se trata de pura hate soul. Entonces no nos íbamos a ir ahí con nuestro look más queer de la chispa que nos encanta. ¿Verdad? Tampoco nos vamos a ir así. Sabemos también cómo Sí. ubicarnos en un acto solemne, pero tampoco vamos a dejar de ser De la quienes esencia, somos. claro. Entonces, tenemos 3 profesionales y todo un equipo que viene hace mucho tiempo trabajando en eso. Y nos hace muy feliz ver el resultado ahora porque se demuestra que realmente estamos listos también como profesionales, como proyecto y también como unidad artística de Paraguay porque se sintió que todas esas celebridades estaban interesados en conocer sobre Paraguay, sobre nuestra cultura, sobre nuestros tejidos, sobre nuestra música. Sí, finalmente es eso lo que llevamos nosotros al mundo, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de representar, llevar el tejido de las artesanas de Yataití, que acá nomás no se valora tanto, gente, eso en Japón explota. Qué Es loco. así, vos le explicás, hilo por hilo se hace y los japoneses, oh, don morigato gozaimasu, oh, wow, y después así, wow, y decirle que no toque, no, tomate grasa, y ¿cuánto sale? Oh, caro, decirle que sale caro, oh, impresionante. Pero Y vos sabés que acá ya decían que Pura Hate Soul tiene que tener su tienda Sí. donde ¿Verdad venda que sí? los outfits. Es que y los accesorios, nosotros todo. tuvimos en el pasado, hicimos una colección con las telas de las listras, ¿viste esa tela rayada de las listras de los camastros y eso? Que Sí. no sé si recuerdan, Sí, me acuerdo. como paisaje visual y nosotros hicimos una colección de eso. También los ponchos que usamos eran de nuestra colección, los ponchos que usamos eran de faja paraguaya, hechas por Ancestral Paraguay, de Came Uruguay, nuestra diseñadora también, pero que nosotros venimos usando esos ponchos desde hace 7 años, gente. Claro. Y, o sea, venimos sosteniendo también algo que para estilo. nosotros tiene sentido y que finalmente ahora encuentra un escenario mundial en donde se confirma que realmente es muy interesante. Esto es como joya. Nosotros nos vestimos de eso y yo me siento como, no sé, Y eso- una sacerdotisa de, Es que de es- Paraguay, del tejido, no sé qué. Y es cierto, se van a países como Japón y se quedan maravillados. Y después acá vos te vas, se van los perros. ¿Cuánto está tu poncho ese? Qué pico tan caro, ¿no? Así Pero, son los pero perros. qué lindo que Katy Perry les haya dicho, ¿verdad? Me gusta su ropa, su Pero atuendo. él y todo el mundo, todos los Particularmente yankees. destacado. Sí, todos los estadounidenses así, no pasaba uno, así que, wow, qué increíble, wow, qué locura, qué bien lo hicieron. Sí. Y Paris Hilton sí que nos dijo, encima, hermoso y huelen riquísimo. Eso es cierto, porque ellos huelen Nuestro riquísimo. perfume todo el tiempo, El la verdad. perfume que tienen ambos es impresionante. Espectacular. Y ojalá aprenda nuestro amigo Llanito. Exacto. Y ojalá la gente también entienda que cada uno puede vestirse como quiera, como se sienta a gusto. Y este fue su caso, digamos, porque es un atuendo que les caracteriza. Sí, y la verdad Y que la misión, es muy lindo. la o misión sea, del artista también está mucho en hacer que la gente se replantee cosas. Claro. ¿Verdad? Hasta a veces si se quiere incomodar, ¿verdad? Y estuvo bueno el debate también. Sí, o sea, Sí. Sí, un poco porque violento. Pero, no, pero espera, vamos a hacer un ejercicio para cagarnos de risa. Sí. Entré a cualquier posteo así de... Por favor, vamos a leer. Vamos a leer en vivo algunos de los Dale, dale, comentarios dale. antes de la magnífica presentación. Dale. Dice, estos dos nos representan al Paraguay. Hay muy buenos artistas que sí representaba al país con su voz, con S y talento. Después,
Francisco Russo, con esa voz, con ese, que cantó 13 Tuyutí. Me hubiese encantado que sea el que se vaya. Aguante Francisco Russo, carajo. No es la vestimenta, la vestima. Es muy ordinario. No nos representa. Sin ánimo de prejuicio. Gracias, señor, gracias. Ok. Menos mal que si no los fusilas. Ay, no respondió, no se entiende lo que decís. Quiero saber qué opina José Luis Chilaverde. Un león con pollerita, con Y. La garra guaraní siendo representada de esta manera. Y a los vikingos, ¿cómo se les representa? Estamos hablando de Paraguay. ¿Qué venía a meter vikingo en este tema? ¿Qué pasa? Marihuana only. Paraguay, de López, Francia, Herminio, Flores, Luis Alberto del Paraná, Chilaver. Y ahora no da esto, el dúo LGBT. ¿Te das cuenta que por lo menos van aprendiendo cosas a través otra vez de esto? Me gusta, ¿ves? Ahí se genera ese Genial, planteamiento. Chicos, ¿y ustedes pudieron hablar con los jugadores? No. Miguel habló ahí después del... Yo hice una Le cara dice. durez ahí, rompí protocolo y me di la vuelta y le dije, vamos a poner huevos los perros, vamos Sí. arriba, vamos arriba. Y nadie te funó. Tony, saluda, boludo. ¿Qué pasó, amigo? Lo pillé. Jenny dijo un champán en el camarote con Paris Hilton. Ay, yo No no pillé entiendo la nada. partida. Ah, Pero vos estás ya. Chupaste con Paris Hilton. No, Mira, es que nosotros llegamos al camarote y entramos y luego estaba Future, no sé qué, ¿viste? El que actuó con Tyla, pero parece que eso no se vio, no sé. Lo que sí que entramos ahí, no sé qué, hija, nosotros... Justin Bieber estaba. Nos cruzamos con Justin Bieber, ya así un montón de guardias, no sé qué, nuestro equipo ahí acompañándonos, sacando fotos también. Bueno, lo que sí que llegamos a ese camarote... Impresionante la Vimos vista. todo lo que hay porque así, teníamos había mucha hambre un después del buffet, concierto. había champán, vino, whisky, toda clase de bebidas. Y cada uno sirviéndose, ¿verdad? Lo que quería. Y nosotros decíamos, bueno, oh, cool your outfit, no sé qué, ¿verdad? Bueno, entonces yo estaba así. Después Jimmy Fallon, no sé qué, estaba ahí. Jimmy Fallon. Después yo así, allá está Paris Hilton. Y le veía que le saludaba a todo el mundo. Y yo así, Dios mío, qué amorosa realmente. Tenía unos guantes, su cartera súper, ella luqueada de los colores, ¿verdad? Se maquillaba todo el tiempo. Y todo el tiempo se retocaba su maquillaje, pero todo el tiempo estaba atendiéndole a todo el mundo, hablaba con la gente, no solo agarraba el celular, porque era como un balcón así donde estábamos nuestros camarotes, ¿verdad? Y entonces la gente pasaba por ahí abajo y ahí le pedía, por favor, no sé qué, y ella todo el tiempo sacándose una foto tras otra, grabando videos, saludos, no sé qué, muy amorosa. Y Le para miraba eso la se cara fue, a la ¿verdad? gente. Y nosotros así, yo en el costadito, ya sí, ahí está Paris. Ok, y en un momento mira así, nosotros así medio, buenísima onda, se acercaron, ella, su marido, qué bueno, qué hermoso, se ven muy lindo. Yo así, qué hermosa persona que soy, le dije, te vi desde que llegaste, estás atendiéndole a todo el mundo. Y me dijo, la amabilidad es icónica. Es iconic. Kindness is iconic. Y Dios me puso acá para repartirlo, amor y felicidad. Y yo así, Me muero. Y acá, Esta loquita acá los también para perros que te no vea. quieren saludarle a los Bolt. ¿entendés? Pero eso dijimos, eso yo pensé, de verle a Anita estirando ahí afuera de mi backstage, ¿verdad? Con sus bailarines, con los técnicos, todo el mundo, estábamos todos ahí para laburar. Y nos sentimos que nos trataron de igual a igual, porque esa gente que está, y pensábamos, es una producción top a nivel mundial, uno de los eventos más importantes. Y la forma en la que nos trataron a nosotros, a nuestro equipo, a cada miembro del equipo, con tanto respeto, porque también ellos sabían que nosotros pusimos toda la predisposición nuestra para cumplir profesionalmente en tan poco tiempo que nos avisaron. Entonces yo siento que tenían más atenciones inclusive con nosotros. Me decía Pati, Dios mío, pero en serio nuestro camerino era más grande que Katy Perry y eso. Ellos estaban todos afuera porque eran tantos también. Nosotros éramos dos y estábamos ahí en el fondo, un departamento, no sé qué, con Qué baño, loco. todos nos pusieron una sala ahí para dormir. Che, y Miranda sí se van a estresar por los comentarios. Ah, este león con pocherita, esto hay que ver que se le fusila. Bueno, y acá los perros
las figuras se van a la expo con guardia de seguridad. No. Foto, no, la expo. Ustedes ya habrán visto miles de videos, pero ¿quién es Colenda, mi querida Lau? Allá está. Pati Colenda. Ah, Colenda, vos sos Colenda la Colo. Le pasó un video que ustedes todavía no vieron. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó con Miguelito saludando a mi ex Katy Perry y al actual Justin Trudeau. No sabe nada Katy Perry, ex primer ministro de Canadá. Tiene que bancar, pues lo que pasa es que hay que bancar también sostener de Sí. tener pareja a un artista que no es fácil, lo No. sabemos todos acá, ¿verdad? Pero que tiene que sostener. ¿Quién lo que va a hacer A mí pareja me a dejó Katy por Perry? Subway. Sí, Por sí, Subway me dejó. no, hay que tener. Adelante con el video, Lau, por favor. Crunchy nerds. Nerds tummy clusters. Unleash your senses. Remind me of your name again. Miguel. Miguel, this is Justin. Hey, what's so great? Me too. So when is your time? Are you going on or are you like, you've been on? When you... All right, whenever you're ready, let's go. Thank you. Si yo era GI suplente, mira. Dame una tuchas. Pero, ¿a quién? ¿A Ahí te fui a llamar a Katy. Si yo era, le hacía así al man este. Hay cosas que son internacionales, ya no. Al toque. Al toque, al toque. Yo a Katy le iba a saludar, viste famoso cuando los perros ya calentaban con 2 besos y... Nosotros que practicamos y guau, que era Miguel que le iba a hacer así. Desde nosotros cantamos. No, guau, que eso nosotros nos íbamos que ahí, guau, que le íbamos a ver a ella cuando cantamos. Jamás no empezamos que así tan íntimamente íbamos a tener la oportunidad. Jenny, ¿qué tal los churros? Contá la verdad. Por ahí no te hicieron Hermoso, ojititos Dios así. mío, tipo, "Hi". muy churros, todo. Y yo me sentí muy hermosa. A mí nunca nadie me piropeó tanto, en serio. Yo, o sea, ¡Epa! ayudarnos, gente, por favor, a Los Ángeles. Se valora mi exótica belleza. Justin Trudeau le miró ya, Jenny. Todo el mundo, muy ¡Epa! Gente muy linda, ¿eh? Qué lindo. Ahora, quiero saber algo, Jenny, porque... perdón, ¿verdad? Pero qué quilombo fue el saber quién se va, quién no se va. Se va fulana, rebota la visa. Se va Mengana, rebota la visa. Se va Mengana, rebota la visa. Rebota la visa, rebota la visa. Rebota. Y me sentí, debo decir, me sentí muy feliz cuando surgió el rumor Meli. Y después me sentí feliz cuando ustedes fueron también. Pero quiero saber si hubo ese abrazo entre hermanas. ¿Cómo fue ese momento de decir, no me voy yo, te vas vos? Mira, es que nosotros todos pensábamos que Meli iba a ser. Claro, todos ya estaban. Y aunque no me crean todavía, yo no le vi a mi hermana, creo que desde que volví de España, porque ella también es otra workaholic. Sí. Nosotros hablamos en el grupo de la familia, hablamos por video y estábamos conversando todos en la familia. Yo lo que ella contó en el grupo de la familia es que la habían contactado y que estaba en esa posibilidad, pero que no le confirmaron. Y luego nos dijo ya, domingo de noche, no, me dijeron que no vamos a hacer, que no voy a hacer yo, ya me confirmaron. Era que bajón, era así en el grupo de la familia, ¿verdad? Bueno, quedó ahí. ¿Quién será que va a ser? Y Miguel me decía, porque encima nos cruzamos todos en esos días con Jazmín y eso del Paraguay, ¿verdad? Y era así, no, vos sos, no, vos, no, y contame, vos estás, no, yo no te voy a contar. Nosotros no sabíamos quién iba a ser, nos llamaron el lunes. Y me dijeron que no le podía decir primero ni a Miguel, me dicen de la embajada. Me dicen no le digan ni a Miguel porque no les gusta que se filtre la información. Eso es contraproducente también para todos los que están armando. Miguelito es puatarara. Va a Pero ser un gran Japiro. ayudó, chicos, que ustedes están viajando constantemente y tienen todo así en los documentos. Eso también ayudó mucho. Y la preparación y la oportunidad se juntaron también, ¿verdad? Eso pensamos. ¿Y ustedes cómo estaba la agenda de ustedes antes de eso? ¿Ustedes tenían show ese fin de semana? Teníamos un show el todo. domingo, sí. La señora del casamiento, no me podés fallar, ¿verdad? Menos mal no era un casamiento. Vale, entonces. Sí. La verdad que suspendimos algunas cosas para poder ir. Más vale, pero igual vale la pena. Nos arrepentimos. Bueno, chicos, se viene nuevo disco en agosto. Sí, señor. Agosto ya es el mes
Mundial. Faltan 2 meses nada más, así que vamos todavía. Qué gusto que compatriotas que lo veo crecer de hace años están, pero reventando. Vuelvo a decir esto. Miguelito, cuando tenía 7 años y yo estaba en Telefuturo con Pitu haciendo Miguelito la ya caja. trabajaba en la música. Ya estaba con él, 7 años. estaba en un reality de niños, Sí, cantantes. sí. Y él cantaba la música. Y así volar y volar y volar muy alto. En este avión te voy a llevar. Y a él le gustaba la dupla Pitu José porque éramos ¿A quién no le gustaba esa dupla, gente? Y entraba, él pedía para entrar cuando estábamos grabando la caja. La caja, la ahí, caja. él. Y yo le digo, venimos acá, vamos a grabar. Y grabamos, creo que grabamos Jaimico. ¿Te acuerdas del ranking de la caja? Cierto, y grabamos con Miguelito, Jaimico y Miguelito. Y cuando eso era Actor, bailarín. Era todo. te viré Moisito. Siempre cosas que pasaban enfrente de las cámaras y eso, sí, me Nosotros, el equipo de odiaban. producción de Pura Gay tiene instrucciones específicas de antes de entrar al escenario pasa algo. Miguel se quiere perder. Sí, me ¿Entendés? quiero Tipo, perder. increíble, 5 minutos. No me voy al baño. Yo así, bueno, alguien que ya me siga, que no sé qué, que ande detrás de él, porque él así un segundo como una criatura se pierde. Toma tú, ¿cómo era? Amansa loquito. Señores, tenemos fuerte el aplauso todo. para Pura Gay Show. Vamos a la pausa, Lauri. En el próximo bloque, luego del talento nacional de Pura Gay Soul, viene Otaku. será? No le cancelaron ya este. Ay, cuando escucho este gypsy swing, cuando escucho este rock pesado, psicodélico, blues raro, siento que algo va a vibrar, siento que el corazón va a parar, que no da más, que no da más. Yeah.
internacional. Sí. Talento único. La semana pasada no estuvo porque yo no estuve. Yo creo que los Puragel quedan así sucios al lado de él. De verdad te digo. ¡Volvió! Hola chicos, ¿cómo están? ¡Oh, Taco! Hola chicos, ¿cómo están? Ahora, antes de arrancarlo, porque ¿hay allá saludo la para mí? cumple. Sí, para vos. Ambos. Alias, porque no te pagué todavía. Ok. Alias. Todavía Colón no tiene que cobrar. Esperando que haga su bloque. No, pero el mes pasado no cobró. Claro que cobro. No cobraste el mes pasado, ¿verdad? No. Espera. No cobró. Este es tu segundo mes. Tercero este ya. ya el tercero ya. Tercero que ya le dejamos una Espera. hambruna. Le deben, Yo te boludo. pagué tu segundo mes. No. No. Ahora ya. Ustedes. Alias. Por eso no ¿Cuál es venía alias? Ahí te paso. Decime nomás o el celular. Celulares. Bueno, espera, y pone acá. En el grupo mandé. No, Dale, espera. ahí envío el grupo. Acá. Alias, poné tu número de teléfono. Gran puta, su dedo entra todo mi teléfono. Boludo, si su así no querés su pija. La cuenta ya se encuentra registrada. Elías. Boludo, para. ¿Por qué sos Elías González? O sea, Elías es tu nombre. Sí. ¿Elías qué? Daniel. Por eso, Daniel, yo Elías. digo. Tengo los dos nombres más comunes del Paraguay prácticamente. Espera, ¿estás diciendo que Elías es un común? No, el Es. nombre Elías es común. Es. Pero Elías y Daniel también son nombres muy comunes en el país. Así como González y López otra vez. Exacto. Para mí que yo Soy le muy estoy básico. Para mí que yo le estoy enviando doble. Ahí está. Eso Bien ahí. Todavía. Ponele onda a tu bloque, amor. Sí, ahora sí, ponele onda. justifica el Carajo. esfuerzo. Justifica el sueldo. Bueno, ¿qué tenemos, hermano? Primero que nada tenemos el clima para Asunción. Muy bien, emocionado ya, dice porque recibió la Cuidado. Recibió la novedencia, carajo, la gran puta. Invitarle al almuerzo, carajo. Tenemos primero que nada el día de hoy fresca cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del noreste, luego variables, lluvias dispersas al final de la jornada. Una máxima de 14, una máxima de 16, mínima de 14. Para el día de mañana tenemos una máxima de 24, mínima de 15. El sábado nos espera una máxima de 24, mínima de 13. Y el día domingo nos espera una máxima de 26, mínima de 14. Sin respirar, carajo, Impresionante. Ahí está Elías Luego- González. Eso. Luego tenemos el clima que nos espera para Santa Clara, California. Pues. Claro. Sí, ese es. ¿Qué? Seguí, papá. Bueno, Digo, tenemos el día de hoy una máxima 26, mínima de 14, cielo parcialmente nublado. Para el día de mañana, día que juega la selección, tenemos una máxima 24, mínima de 15. Para la hora que va a jugar Paraguay, que va a ser más o menos a las 8 horario estadounidense, va a ser una temperatura entre 19 a 21 grados. Ok. O sea, va a ser Va a estar agradable el clima. agradable. 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 Perdón. Bueno, perdón, dije. El sábado tenemos. El sábado tenemos una máxima 24, mínima de 13 y una máxima 26, mínima de 14. Fuerza, amor. ¿Cómo? ¿Se puede revertir la transferencia? Se puede, se puede. Ya nomás. Bueno, tenemos después la cotización. Sí. Ahí fue. Y minimizarlo, pues. Encima critica a la altanerito. compañera. Altanerito está. Impresionante, altanero. Quiere ya todo servido. Él quiere que se le chupe. Él ¡Ey, quiere. ey, 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 ey! Todo quiere. ¡Qué fuerte! Cabeza de chorrito. Bueno, primero que nada tenemos el real que está 1140 a la compra, 1210 a la venta. El dirham que está 250 a la compra, 480 a la venta. El gurde que está ¿El 4000. gurde de dónde es? Es haitiano. Haitiano. Y el otro es marroquí, por lo que veo. Sí, así mismo. Tenemos a la compra 4.688
Y a la venta 4.735. No puede terminar. Me encanta cómo los compañeros le dan fuerza. ¡Habla bien, carajo! Luego tenemos por último la libra esterlina que está 7.800 la compra, 9.300 a la venta. Espera, ¿cómo que por último? Me diste 4 cotización más lo que traje. Y el dólar, el peso argentino. No quiero hablar del dólar porque estoy sensible. ¿Por qué? El peso chileno, ahí está Chile, el peso chileno, porque no nos fuimos al mundial. No se fue al mundial, perdón. No puedo hablar de él. ¿Y por qué estás sensible por el dólar, por ejemplo? 4 goles perdimos. 4-1 perdimos. ¿Y? Igual nomás tenemos que pagar en dólares en nuestra cuota, alguna cosa. Hay gente amigo. que hoy se está yendo allá, por ejemplo. Tienen que saber. ¿Qué excusa de mierda metiste por no agarrar la pala? De hecho, busqué la moneda que puse al aire, así que sí agarré la pala a medias. Pero igual, yo hasta ahora le odio a los estadounidenses. ¡Fuera de mi país! Visa denegada. Bueno, como yo fomento la desinformación, tengo 3 noticias importantes que dar. Primero que nada, importante. Una persona está denunciando que se le perdió a su abuelo, ¿verdad? Dice, se perdió mi abuelo en Houston, está vestido de rojo y responde al nombre de Chris. Cada 4 años tenemos el mismo problema con él. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Ah, sí. No entendí yo. ¿Me puedes explicar? Está siendo sarcástico. Estoy diciendo porque vos ya es viejo, Cristiano. Sí, impresionante. Si así va a ser mi abuelo. Vos sabés que don José Olite desde el cielo está haciendo. Qué buen humor. De salón. Así es. Sí. ¿Después? Bueno, después tengo una candidatura a presidente. Sí, Por puedo eso mostrar. es que yo ya no quiero pagar. Tenemos la lista 9 BLDO. Esta es la candidatura importante. Dejó el fútbol para dedicarse a la política. Lista 9 porque ya nos boludearon demasiado. ¿Y el remate? Y ahí terminó. Ah. De pica payaso, boludo. Sí, así mismo. Yo... Tengo 3 horas de sueño, por favor, más respeto. Oye, tranquilo, viejo. Pero lista 9, ¿por qué no entiendo? Él es 9. Él es 9. Y De boludo falso porque 9. vos le gritaste boludo. Falso 9. Falso 9. Pero Bueno. pobre Angatoni, a mí me da demasiada pena, boludo, todo lo que está pasando. Y lo que pasa es que él se veía venir porque no estaba jugando hace muchísimo. Porque Es que- digo pobre Tony, pobre todos. No, pero es como que de tanto que le amaban, ahora ya todos le odian y ya es tipo, viene por ser churro nomás y Y por algo tiene que... me hace mal. Es que así va a aprender también, Tony. Muchas veces no hay que dejarse llevar por los comentarios. Sí. Un día te quieren, otro día no. Y detrás de una pantalla, porque ya casi no se usa el teclado, detrás de una pantalla, la gente es muy cruel, puede decir lo que crea y puede descargar su odio y su, ¿cómo es que se dice? Su resignación ante la vida que le tocó. Recuerden que el hater es la persona que no lo logró en la vida. Por eso es. ¿Cierto? Bueno, después de este derroche de humor, ¿tenemos más humor? Tenemos uno más. Pasó el conejo y dijo, ¿qué cago de risa? Sí. Bueno. Tenemos al cast que va a hacer el live action de Sailor Moon. Primero que nada, tenemos como Sailor Moon a Ramón Sosa. Y me informaron que va a haber un invitado más como Sailor Mars. Hola, sí, Tony Apuril para Bobo. Están haciendo casting, sí. Te vamos a mandar. Sí, te he convocado para el siguiente show Teatro Guaraní. Yo voy a hacer a Bobo. Bueno, eso sería todo lo que tengo para el día de hoy. En realidad, eso no es todo lo que tenemos hoy para nosotros. ¿Qué tengo? ¡Bienvenida, Aina G! ¡Salva esto, Amoria! ¡Es posible! Salvanos, por favor. Pasale un poco
Ah, no tiene el micro. Ahí está el micrófono, No, papá. no, ella tiene el micrófono acá. 5 minutos doy para que suba el rating, por favor. Muy O si bien. no me paro de esta silla. Totalmente. Ok. Hace frío. Sí. Es que me tenía que sacar mi campera. ¿Cuánto ¿Por qué lo que son así? El mío también no se ven más porque es negro, pero estamos así. Y el mío también, mira. No, no. Ay. Este es el bloque. ¡Ay, Nachi! Ahí está. Y ojo, nuevamente con el zar de la aduana. Yo no le ve. Desde Hola, las Pedriño. 8. Desde las 8 está acá. Hoy vino Pedriño ya. Sensei Pedriño. No se te escucha, pero no le dé al micrófono, si no, no terminamos. Llegamos a Lulac Supreme. Hola, Aina. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal tu viaje? Muy bueno, amiga, Sí. muy bueno. Me relajé, ahora ya me estoy estresando otra vez. ¿Podés creer que él contó que entrenó allá y acá no Sí, me entrena? fui al gimnasio. Después de chupar y comer la vida. Sí. Y acá tengo que ir otra vez. ¿Pero vos viajaste solo con tu señora? ¿Cómo eso? No, me fui con mi hija, pero en piezas separadas. Ah. ¡Epa! Mi sueño es algún día ¿Qué? viajar en pareja. No sé cómo es viajar en pareja. Espectacular. Sí. Abrí la Lindo es. ventanita, la ola del mar y ña. ¡Epa! Bueno, hoy me acompaña el sensei y a pedido especial también me acompaña Otaku, Sí, que que la vez labure. pasada me prometió que iba a estar conmigo, ¿Y ahora? pero como no estuvo José, él no se presentó. Así Ah, mismo. así de falluto. Sí. Así mismo. Es que acá vos no viniste y todos declararon su... así fue, amor. Sí, así La remamos luego. mal acá con Ajá, el lloreo. pistola. Con equipo suplente tuvimos. Bueno, hoy traje, ¿Qué trajiste? permisito, algo que la vez pasada dije que iba a traer, que es una forma de que la gente pueda hacer sus pesitas con botellitas. O sea, a la par que reciclamos, también estamos ahorrando, ¿ok? Acá pide Bueno, reutilizando. reutilizando. Los perros están pidiendo subtítulos cuando hablen Pedriño y Otaku, dice. Bueno, se pueden cargar con arena o si quieren un poquito más de peso puede ser piedritas o combinado. También a veces se usa arroz Claro. o otras semillas. Otaku ya tiene un peso integrado que es el bulto que está ahí. Bueno, ¿Por qué miraste a Ainara? vamos Sí, yo ahora me di cuenta. No, ese- pero ahora vamos a bajar. Como la viaje, amor. También quiero hacer una iniciativa como para saber si la gente realmente ve este bloque a nivel salud Sí. o solamente ve para otras cosas. No, Entonces, Por salud. Para la salud. próxima semana voy a traer un regalo para la gente que envíe un videíto que está haciendo los ejercicios que estamos haciendo acá. Qué Muy buena bueno. iniciativa. Que esté haciendo esto que estoy mostrando, que es reutilizar algunos productos como para usar como mancuernitas, como pesitas, etcétera. Se pueden hacer de muchas formas. Hay gente también que le carga cemento. Eso tiene mucho más peso. Más peso. Sí. Sí, domingo. De hecho, se le puede poner agua, ya es barro y más peso. Sí, otra vez. sí. Otaku, más peso. ¿es necesario apuntar? Preguntan. ¡Deja de mirar a Ainara! Pero, ¿por qué? Es que yo soy muy de ver. Bueno, comencemos ya con los ejercicios, ¿ok? Dale. Bueno, vamos a hacer tanto de brazo como de pierna. Ay, Pedro, ¿Ok? desesperado por hablar esta. Te dejamos Bueno, sin vamos a bloque, hacer Ainara. un ejercicio para los tríceps, ¿ok? Ok. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta o esa? Acá, bueno, ok. Bueno, ejercicios para los tríceps. Sí. Bueno, nos colocamos de esta manera, ¿sí? Vamos a tener las botellitas de este lado. Vamos a
juntar bien los codos Ok. y vamos a mandar hacia atrás. ¿Ok? ¿Qué estás mirando, Pedriño? Sí. Y vamos. 1, Ah, bueno. 2, ¿Qué 3, mira, Otaku? Espalda recta, ¿verdad? sí, 5. Espalda ¿Ok? recta. A ver, turno de Otaku. Rodillas Dale, Otaku. semiflexionadas. Espalda recta. A cuidar la postura, Otaku. Dale. Allá es tu cámara. Ainara, deja de mirar ahí. Ahí. Vas a juntar bien los codos y ¿Por te vas qué a se le colocar en parte esa el huevo? posición. Así. Sí. Será, Flexiona pobre la será. rodilla. Boludo. Y ahora, espalda recta. Dice que es el jorobado de Notre Dame. Mira, Espalda recta, vas a Otaku. curvar así tu espalda. Yo ¿ok? nomás digo que así en estos casos es Bultorei. Bultorei no vas a saber usar. Mira. Mira hacia el frente y ahí. Ay, espalda recta. Boludo, Dios le da recta paz la al que espalda, no tiene amor. diente. Separa más las piernas para que te sea más fácil. Más. Y Espalda flexiona de nomás las pasiva, rodillas. ¿Por qué eres de mañoquí, Otaku? Y ahora, No juntar los tiene codos, espalda. te agachas y mira hacia el frente. Y intenta de levantar Está para esquiando. ahí, ahí está, más o menos. Puta, ahí ya Más o pasó. menos. Ahora, hacia atrás, los brazos. Eso. Bien hacia atrás. Sí. Parece Ahí. Donkey Kong. Y Boludo, este deja nunca pisó un gimnasio los en codos su ahí vida. mismo, dale. Y 1, Ahí está. Dos. dale, Eso. 2, Acá preguntan si es obligatorio 3. ir al gym armado. 4, Una lomada de su espalda. dale, hasta 6. Ah, ahí está, muy bien. Acá dicen que es más huevo que gallo ese bulto. Ahora el sensei, ahora el sensei. Estoy más al pedo que el bulto de Otaku en mi trabajo. Dale, posición. ¿Sí? Codos bien juntos. El sensei. Y hacia atrás. Eso, dale. Sensei no es con posición fetal. Muy Hay que- bien. vamos a ir trabajando en la postura, que es muy importante. Mira hacia el frente, hacia el frente. Ahí está. Así verá la postura. ¿Vale? Se ha aplazado en toda postura acá, amor. Ahí el Uno más. sensei, ahí el sensei. Y uno ahí. Muy bien, muy bien. Mamá, abuelo se levantó de su silla de ruedas. Ruido. Bueno, vamos a hacer uno más de brazo. Sí. Como para luego ir a piernas, ¿ok? Vamos a hacer el famoso vuelo, se llama. Vuelo. Que es para los hombros, ¿ok? Y vamos a colocarnos así. Y a la altura del hombro nada más se levanta. ¿Ok? Sí. ¿Está? Y un poquito flexionados los codos, ¿ok? Y vamos. 1, 2, 3, 4. Están mirando el ejercicio, ¿verdad, chicos? 5. Para tener en cuenta, la muñeca tiene que estar bien firme, bien fuerte. Hay que sujetar bien también la mancuernita o lo que estemos utilizando. Y a levantar hasta la altura del hombro. Nada de levantar más o menos, ¿ok? Sí. Dale, Otaku. Ay, turno de Otaku. Es Dale, que Otaku. acá dice, Ya, es el Mike Wazowski boliviano. Bueno, no, vamos a primero colocarnos bien. Vos tenés que estar bien firme siempre, en buena postura. ¿Firme? El sensei. Es que ellos dicen, dale. Espera, Ainara. Deja de mirar ahí, no le cosifique a nuestro amigo. Dale, bueno. No es hernia. Es que no se puede. Dale. No, es que está herniado. Dale. Hasta arriba, dale, sí. Un Oye, poquitito. pila, Ahí, cálmase. ahí. Esta es la posición. Vamos a hacer un lado primero para que veas, ¿ok? No. Flexiona un poquitito los codos. Y ahí vas a levantar. Eso, ahí, eso. Ahora los dos juntos, dale. Dale. 1. Mira hacia el frente, hacia el frente. Hasta arriba, altura del hombro. Ahí. Suyo está ahí. Dale. Pero ese con el frío se achica porque él crece. ¿Por qué? 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer, dale. Qué 6. boludo. Está a punto de salir la anaconda. Se adelantó la Navidad, amor. Dale. Y ahí Fuerza, está. fuerza. Ahí. No hace falta tan separado. Un poquito más. Ahí, muy bien. Ahora, hasta la altura del hombro. Dale. Mira al frente. Siempre Ay, al en frente. serio el sensei, serio. el Concentrado, sensei. concentrado. Dale. Hasta la altura del hombro. Altura del hombro. Sí. Otaku,
tiene un trípode. Dos más, Otaku dale. es team carne, pero carne molida. Menos coordinación que Gómez y Alderete. Y dos, muy bien. Tu brazo tenés que levantar, Otaku, no la carpa. Pregúntenle a Inara si es recomendable hacer esos ejercicios con hernia, dice. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para piernas. Dale, Sí. dale. Con movimiento, ¿ok? Pero Vamos a hacer- Inara, te digo, profe, algo. No tengas miedo de tocarle en los lugares para que estén en la posición correcta. Ok, bueno. Vamos a hacer estocadas. Para mí es el ejercicio tipo más difícil. Sí. Y también es más cansador. A veces cuando hacemos con más peso cansa más. Sí. En lo particular es uno de mis ejercicios que tipo menos favoritos. ¿Y ese para qué es? Para los glúteos. La estocada realmente trabaja prácticamente todo. Ah, bueno. Trabaja glúteos, trabaja femorales, que sería esta parte. Sí. Otaku tiene un fémur ahí Y escondido trabaja cuádriceps. ¿Ok? Femorales, glúteos y cuádriceps. ¿Ok? Bueno. también. Ari. Comenzamos. Ok. Ya es mi cámara. Voy a hacer de dos ángulos como para que se puedan ver. Bueno, Sí. de frente primero. Dale. Cuando mandamos esta pierna, la rodilla no tiene que irse hacia el frente. Ok. No. Tiene que estar en esta posición. Sí. Esta pierna sí tiene que bajar toda la rodilla. Y nos bajamos de esta manera, ¿ok? Otaku Nada de tra- rodilla al frente. Acá Ok, dicen, hasta acá. Otaku trae un 12 por 1 para el final del programa. Y hacemos, nos colocamos otra vez hasta el medio y cambiamos de pierna. Y hasta abajo. Mira, hacia el frente, espalda recta. ¿Ok? Ok. La primera de Pedriño es de contrabando de la Ok. aduana consiguió. Bueno, voy a hacer ahora de este A lado. ver, de ese lado. Dale. Pico de rating. Dale. Pierna, rodilla no se manda hacia el frente, bien recta. La rodilla de esta pierna tiene que estar hasta abajo, ¿ok? Lindo está ya. Puntos y el otro lado, ¿ok? Sí. De puta vos estás mirando. Muy bien. Esa es la remera que pedí, Pedriño, y me dijeron que todavía no llegó al puerto. Dale, dale Otaku. Yo confío en vos. Había sido. ¿Vas a poder flexionar con este pantalón? No sé si se va a romper el pantalón por ese o por lo otro. Vamos a hacer juntos. Primero piernas juntas, ¿ok? Bien, recto. Ok, ahora. Se parte Primera los huevos pierna y esta baja todo y esta no manda hacia el frente y ahí está. Ahora te levantas. Punto. Y vamos por la siguiente prenda. Ok. Un poquitito Otaku. más al frente de esta pierna para que no dobles la rodilla. Otaku Esto. tiene escondido el cañón que Brasil nos robó. dice. Ahora, vas a hacer 3 estocadas hasta allá. Y luego da la vuelta y volves. Dale. Así también el de Sí, demonio. dale. 1. Así. Así también. Nada de mandar la rodilla al frente. Manda más al frente de esta pierna. ¿Ok? Tenés que tener en cuenta la distancia. ¿Entendés? Ahí está. Eso. Muy bien. Dale. Abajo, abajo. Eso. Arriba. Muy bien. Muy bien. Otro. Muy bien. Ay, Dios. Y pura tu mañoquilla. Ahora, vuelta. Dale. Sí, dale. 1. Ay. Dale. Otro. Boludo, la pasión de Cristo arrodillándose. boludo. ¿Por qué se arrodilla como Sir Lancelot? Vamos a seguir trabajando en la postura. Dale, Pedriño, confía en vos. Mira, Core, justo postura. Vamos a Dale. Dale, sensei. Piernas juntas. Dale, sí. El zar de la aduana. Despacito nomás, despacito nomás. Y arriba. Muy bien. Dale. Piernas juntas. Y Más abajo. duro que el container lleno de merca que se Dale. vio en el puerto. Arriba. Otro más. Y uno más. Che, tenemos Muy camión de bien. paro cardíaco acá, ¿verdad? Por la duda. Sí. Muy bien, Muy Pedro. bien. Gracias, Pedriño. Gracias, Otaku. Otaku, para estiramiento hacemos así para el...
No, vaya a mirar ahí, Ainara. ¿Dónde? Bueno, bien Otaku, bien Pedriño. Muy bien, Gracias, chicos. Ainarita. A ustedes. Por Nos vemos el favor. próximo jueves. El próximo jueves con más Aina Gil. Y con otaku. Y con En regalo. calza. En calza. Y con bulto de los muchachos. Exacto. Ahí está, Sí, ¿eh? sí, sí. Bien ahí. Nos vemos. Esto fue Aina Gil. No, programón el que tuvimos hoy. Fiu del día, por favor. Ay, que mucho nos reímos ya otra vez. Yo lloré, boludo, la risa. Sí, así está. Y voy a estar este viernes así también, ¿eh? El Blue Label. No, ese era jarabe, Fernando. Pero voy a llevar, ya dije, voy a llevar en botellita mi hopi, voy a llevar el whiskardo, papá. ¿Para qué mirar la luna si no la puedo tocar? ¿Para qué mirar tus labios si no los puedo besar? ¡Epa! Romántico al mango. Hasta mañana. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. ¡Chao!